Un tranquilo paseo en bicicleta acaba de un modo brutal. Me dijo que mi padre había muerto y que su muerte tenía algo sospechoso. Destruyendo la ilusión de un retiro plácido. Temía por su vida. Y desvelando los secretos más profundos y oscuros de una familia. Bajó la cabeza y dijo, iré al infierno por esto. Las cataratas del Niágara, en Ontario. En esta pintoresca zona reside el agente inmobiliario jubilado Bruce Thurman. Vive a 25 kilómetros de las cataratas, en el barrio de St. Catharines, junto a Margaret, con la que lleva casado 10 años. Creo que estuvo casado 4 veces. Después de conocer a Margaret Benage, se jubiló de la agencia inmobiliaria y el resto ya es historia. Mientras Bruce disfruta de su habitual paseo en bicicleta por el barrio, Margaret sale a cenar con su hija Elizabeth, que ha venido de visita desde Trail, en la Columbia Británica, a unos 3.000 kilómetros de allí. Madre e hija se ponen al día durante una cena sin prisas, con vistas a las cataratas del Niágara. Hacia las 9 de la noche, vuelven a casa. Entonces Elizabeth descubre algo horrible. Ella y su madre corren a casa de los vecinos a llamar al 911. Era una noche normal. Nos estábamos relajando después del trabajo, tomando una copa de vino, con la televisión puesta, con los niños ya en la cama, y sonó el timbre. Hasta ese momento solo era una noche tranquila, como cualquier otra. Estaban preocupadas por si despertaban a los niños, pero las tranquilizamos y las hicimos pasar. Entonces Mark, mi marido, dijo que iría a ver si podía ayudar a Bruce. Y fue entonces cuando Elizabeth Gatenby comentó que era mejor que no fuera porque creía que podía haber un intruso en la casa y no quería que le pasara nada. Pero ya nadie puede ayudar a Bruce Thurman. El señor Thurman parecía estar muerto en el suelo del garaje. Estaba tumbado boca abajo y tenía una llave Stilson muy cerca, manchada de algo que podía ser sangre y cabellos. La policía vino a casa y me dijo que mi padre había muerto y que su muerte tenía algo sospechoso. Me quedé absolutamente conmocionado, porque era un hombre sano. En aquel momento no tenía sentido. Ahora le corresponde a la Unidad de Delitos Graves de las Cataratas del Niágara descubrir quién mató a Bruce Thurman y por qué. Para empezar, deben plantearse si se trata de un allanamiento de morada fallido. Una de las teorías que debíamos considerar era que habían entrado en el garaje para robar dinero, herramientas o cualquier otra cosa. El señor Thurman llega a casa, se enfrentan a él, les entra el pánico, le atacan y le matan para escapar. Mientras una unidad de la policía empieza a ocuparse de la escena del crimen, los investigadores se dirigen a la casa del vecino para interrogar a Margaret y a su hija. Elizabeth y Margaret estaban muy calladas al principio, cuando entraron los agentes. A Elizabeth se la veía angustiada. En cuanto a Margaret, parece confusa por lo que está pasando. En un momento dado, Elizabeth empezó a gritar, preguntando por qué nadie había llevado a Bruce al hospital. Al final, le pregunté si quería que fuera a buscar a alguien para que hablara con ella. Y me dijo que sí, que estaría bien. A pesar de las lágrimas de Margaret, los investigadores no tardan en averiguar que su matrimonio de 10 años ha estado a punto de naufragar los últimos 3. Elizabeth insistió mucho en lo desagradable que Bruce había sido con su madre, pero que ni en 1.000.000 de años habría deseado que le pasara algo así. Pero tal vez Bruce tenía un motivo para ser desagradable con su esposa. Creo que la gota que colmó el vaso fue cuando mi padre estaba en el hospital para una operación de rodilla y Margaret sacó todo el dinero de sus cuentas conjuntas y lo transfirió a una cuenta a su nombre. Enseguida descubrimos
que Margaret y el señor Ferman se estaban divorciando por medio de un litigio civil y que este no iba muy bien. Aún así, los jubilados enfrentados siguen viviendo juntos. Margaret vivía en el piso de arriba y mi padre vivía abajo. Era una situación muy desagradable. Pero ninguno de los dos quería dejar la casa porque si lo hacían lo perderían todo. Y nadie se permitía un descuido. Discutían por cosas insignificantes, como una caja de herramientas que mi padre guardaba en el garaje cerrada con llave, o por las pequeñas cosas que habían reunido mientras estuvieron casados. Discutían por todo, y no era por el dinero en general, sino por cosas ínfimas a las que no querían renunciar. Tras casi 2 años de disputas legales, Bruce y Margaret están desesperados. Y la tensión está llegando al paroxismo. Ella se disgustó mucho porque el juez dijo que si no lo solucionaban entre los dos, Margaret podría acabar teniendo que pagarle una manutención. En ese momento ella perdió los estribos. No estaba dispuesta a aceptarlo. Le lanzó un cenicero de cristal al señor Ferman y le dijo: «Sabes, te veré muerto antes que pagarte una manutención». Durante el divorcio, las cosas se estaban complicando. Margaret empezó a tirarle objetos a mi padre, cacharros, e incluso le lanzó un cuchillo una vez. A veces mi padre me telefoneaba y me confesaba que estaba asustado, que temía por su vida. Una vez me dijo que si le pasaba algo algún día, yo ya sabría dónde buscar. Pero justo antes del asesinato de Bruce, parecía que Margaret había cambiado de comportamiento. Incluso aceptó la intervención de un tercero. Elizabeth Gatenby, que es la hija de Margaret Benes, viaja hasta St. Catharines para tratar de actuar como mediadora en la situación y apoyar a su madre. En cambio, su padrastro acaba muerto en el suelo del garaje. ¿Una coincidencia terrible o algo más? La respuesta a esta pregunta pronto llevará a la policía a realizar una búsqueda desenfrenada que les conducirá directamente hasta un sospechoso que nunca habrían imaginado. La policía de Ontario, en Canadá, tiene un misterioso homicidio entre manos. El jubilado Bruce Ferman llegó una noche a casa después de dar su paseo habitual en bicicleta y acabó muerto a golpes en su garaje. Hasta ahora, la policía no tiene casi ninguna pista en la que basarse. Trajeron a importantes forenses de Winnebago y veías los flashes rojos que no paraban de dispararse en sitios donde sabías que estaban tomando huellas digitales y buscando sangre. Era más bien siniestro. Mientras buscan en vano una pista delatora, los investigadores examinan seriamente a Margaret, que pronto iba a ser la ex esposa, y a su hija Elizabeth. Cuando se investiga una muerte, es difícil interpretar las reacciones de la gente. Hay una amplia gama de reacciones. En este caso, Elizabeth estaba muy alterada, lloraba y se la veía muy exaltada. Margaret estaba bastante serena, algo afectada, pero mantenía la compostura. Así que en aquel momento, fue muy difícil juzgar su reacción. Pero por muy tensa que sea la relación entre Margaret y Bruce, ella niega tener nada que ver con su asesinato. Además, ella y Elizabeth tienen una coartada sólida. Y enseguida muestran la factura de la cena junto a las cataratas del Niágara. Margaret y Elizabeth se mostraron muy comunicativas, dispuestas a ayudar. Nos dijeron a qué hora se habían ido de casa, qué lugar de las cataratas habían visitado, a qué restaurante habían ido, lo que habían comido y la hora de regreso. Los investigadores fueron al restaurante donde las señoras dijeron que habían cenado. Hablaron con la camarera, que recordaba haberles dado una mesa junto a la ventana. Y comprobaron cuánto duraba el viaje desde las cataratas hasta St. Catharines. Todo lo que hallaron parecía cuadrar con lo que Margaret y Elizabeth nos habían contado. Por la duración del viaje, ellas estaban en las cataratas del Niágara cuando el señor Ferman fue asesinado. La policía pregunta a Margaret y a Elizabeth si están dispuestas a que se compruebe si tienen manchas de sangre. Aceptan sin dudarlo. Harán lo que sea para ayudar a resolver el caso.
Llevaron a las dos mujeres a comisaría de inmediato. Ambas se mostraron muy cooperativas. Ir a la comisaría no suponía ningún problema. Los forenses las examinaron por si había alguna prueba de la escena del crimen en sus cuerpos. El resultado fue negativo. No apareció ninguna prueba de su presencia en la escena del crimen. Margaret y Elizabeth se han librado. Y hasta que atrapen al asesino, todos en este tranquilo vecindario vivirán con miedo. Fue una noticia importante en St. Catharines. La nuestra es una ciudad agradable. No hay muchos asesinos aquí, y era obvio que le habían matado. Todo el mundo estaba bastante inquieto. ¿Volvería a producirse un suceso igual antes de que la policía resolviera el crimen? Nos preocupaba que tal vez el barrio se hubiera convertido en un blanco, que hubiera gamberros o ladrones por la zona, así que estábamos a todas horas mirando por encima del hombro para asegurarnos de que no volvía a pasar algo parecido. El miedo se apoderó de nuestro barrio, por lo general feliz y agradable, y lo convirtió en un lugar escalofriante. Con el asesino suelto, la policía no descansa. Sobre todo en las primeras y cruciales 48 horas. Esa investigación era distinta para mí, porque era la primera vez que me ocupaba de un homicidio y sentía cierta presión. Quería resolver el caso lo más rápido posible. Desesperados por encontrar una pista, los agentes interrogan a los vecinos de Margaret y Bruce, buscando a alguien que haya visto algo inusual. Pero no hay suerte. Todos los vecinos hablaban, chismorreaban. Incluso acusaron a algunas personas de estar involucradas porque habían tenido altercados con Bruce en público en el pasado. Desde luego, el ambiente era muy tenso en el barrio. Pero ninguno de esos rumores lleva a la policía a un sospechoso viable. Pensando desde otra perspectiva, los investigadores consideran la posibilidad de que el asesino no sea de la ciudad y se dirigen a los moteles de la zona en busca de alguien que se registrara la noche anterior. Esto es lo que yo llamo un buen trabajo de investigación a la antigua. Los agentes se pusieron las pilas y salieron a comprobar los hoteles y moteles de la ciudad. El plan consistía en verificarlos todos y si no se obtenían resultados, entonces ampliarían la búsqueda a las zonas de los alrededores donde seguirían comprobando hoteles. Cuando los investigadores están estudiando minuciosamente las listas de huéspedes de los moteles, descubren algo extraño. Los investigadores me llamaron para informarme que habían localizado a Elizabeth Gatenby, porque ésta había usado su tarjeta de crédito en el Q-Way Motel en St. Catharines. El personal del motel confirma que Elizabeth se registró en el motel con un chico adolescente y luego se marchó. Fue un momento crucial. ¿Por qué va a pagar un hotel aquí en St. Catharines si se aloja con su madre? No necesita alquilar una habitación. Parece que Elizabeth tiene algo que ocultar. Y los agentes deben descubrir qué es. Interrogan a la estoica forastera en casa de su madre. Le preguntamos por qué había alquilado una habitación de hotel para ese joven, y ella contestó enseguida que le había conocido en el autobús y que habían viajado juntos desde el oeste del país y se habían hecho amigos. Al saber que no tenía dónde alojarse, y ya que ella era orientadora juvenil y ayudaba a jóvenes, le pagó una habitación de hotel. Ella es trabajadora juvenil y dirige el centro juvenil Heart of Trail. Asegura a los agentes que haría cualquier cosa para ayudar a un chaval necesitado, aunque sea un extraño. Su misión en la vida consiste en ayudar a jóvenes con problemas. La formación profesional de Elizabeth cuadra, pero los agentes siguen teniendo dudas sobre su historia. No me convencía.
pero no estaba segura, porque pensé que alguien como ella, que cumple con su deber como trabajadora juvenil, podría hacer algo así, pero mi instinto me decía que allí había algo raro. La coartada a toda prueba de Elizabeth la descarta de momento como sospechosa principal. Pero la policía empieza a preguntarse si la hijastra de Bruce Ferman sabe más sobre el asesinato de lo que está dispuesta a contar. Reanudan la búsqueda de pistas en el motel donde reservó la habitación para su amigo misterioso. Y lo que descubren le dará un giro a la investigación. El asesinato a sangre fría de Bruce Ferman ha quebrantado la tranquilidad de la región de las cataratas del Niágara. Ahora, los investigadores quieren saber más sobre Elizabeth Gatenby, la hijastra de la víctima, y sobre el extraño al que alojó en un motel de la zona. Elizabeth nos explica con mucho detalle su viaje en autobús de trail en la Columbia Británica a St. Catharines. Afirma que conoció a un joven cuyo apellido desconoce y que se hicieron amigos. Gatenby le ha dicho a la policía que acababa de conocer al chico en el viaje de 3.000 kilómetros hasta Ontario. Así que teníamos que determinar quién era ese chico y cómo encajaba en la investigación. Pensamos que iría bien obtener alguna secuencia de vídeo que los mostrara llegando a St. Catharines en el autobús Greyhound. Los agentes encuentran una grabación de una cámara de seguridad de la estación de St. Catharines de la hora aproximada en que llegó el autobús de Elizabeth. En efecto, se trata de una grabación de ella y de su compañero entrando en un coche de alquiler. Pero ¿cuánto sabe realmente acerca de ese extraño? ¿Podría tener él algo que ver con el asesinato de su padrastro? Poco después del interrogatorio, Elizabeth nos dio permiso para que registráramos el vehículo que había alquilado en St. Catharines. Lo trajeron del domicilio de los Ferman al garaje de la policía, donde los forenses lo examinaron. Con la habitación del motel limpia y ocupada ya por otro huésped, la investigación depende ahora de la ínfima esperanza de encontrar una huella dactilar en el coche de alquiler. Están de suerte. Encontraron la huella, la extrajeron con cinta adhesiva y la transfirieron a una tarjeta de huellas dactilares. Cuando me la entregaron, fui a la sala del sistema automático de identificación de huellas dactilares, donde realicé una búsqueda en la base nacional de datos. Pasa la huella por el sistema automático de identificación de huellas dactilares, cuya información abarca todo el país. La base nacional de datos consta de más de 3,5 millones de juegos de huellas dactilares. Y queríamos estar seguros de que cotejábamos la huella que teníamos con todas las de la base de datos. Primero la busqué como huella local, luego amplié el radio de búsqueda a la provincia de Ontario y por último la amplié aún más a todo el país. El sistema no encuentra ninguna coincidencia en la base de datos local o en la provincia de Ontario. Pero tras horas de búsqueda, dan en el blanco. La huella pertenece a un delincuente juvenil de 17 años llamado Evan. Telefoneamos a la policía montada de Kimberley, en la Columbia Británica. Informamos a los agentes del resultado de las pesquisas hasta el momento y les dijimos que teníamos a un posible sospechoso de Kimberley y que necesitábamos que le investigaran. Los agentes de Kimberley no logran encontrar a Evan hasta que se dan cuenta de que podría estar viajando todavía de vuelta a casa desde el este del Canadá. La Real Policía Montada accede a colaborar para localizarle. La policía montada estaba esperándole en la terminal de autobuses cuando se bajó del autobús. Él declaró que ni siquiera había estado en Ontario, lo que supuso un dato de suma importancia para nosotros porque teníamos su huella dactilar en el coche de alquiler. Así que sabíamos que sí había estado aquí en Ontario y decidimos que teníamos que enviar a nuestros investigadores para interrogarle.
Al principio, el joven criminal se niega a hablar. Pero cuando los agentes le aprietan las clavijas, cambia de idea. Nuestros investigadores estaban en Kimberley, en la Columbia Británica, y yo estaba aquí, en St. Catharines. Estábamos en contacto constante por teléfono. Me llamaron para decirme que empezaba a hablar y que admitía haber estado en Ontario. El interrogatorio dura horas, hasta que, al final, la policía encuentra lo que está buscando. Me llamaron. Le habían estado interrogando y había reconocido que estuvo aquí y que participó en el crimen. En ese momento supe que íbamos por buen camino. Evan confiesa su implicación en el asesinato de Ferman, pero le dice a la policía que no actuó solo. Nos contó que vino a Ontario, que estuvo en la escena del homicidio y que un tercero le contrató para que viniera. Ahora los investigadores tienen que averiguar quién es el tercero. Y pronto descubrirán que no es quien todos imaginaban. La policía ha estado interrogando a un delincuente juvenil llamado Evan en relación con el homicidio de Bruce Ferman. Evan ha confesado que le pagaron para ayudar en el asesinato, aunque insiste en que él no asestó el golpe mortal. El nombre que Evan revela a continuación añadirá otro giro inesperado al caso. Declara que le pagaron el billete para Ontario y que debía venir aquí y reunirse con Byron Gatenby, que es el hijo de Elizabeth Gatenby. Así que decidimos que teníamos que enviar a nuestros investigadores a Whistler, en la Columbia Británica, para localizar a Byron. Los agentes localizan a Byron Gatenby, de 19 años, fuera del restaurante chino donde trabaja de ayudante de cocina. A la mañana siguiente, Mike Gamble y yo interrogamos a Byron. El interrogatorio duró unas 6 horas y él ni se movió, solo escuchaba. No habló del incidente, escuchaba sin decir nada en absoluto. Pasan las horas y el sospechoso sigue negándose a contestar. Seis horas después, decidimos dejarlo para otro día. Saqué a Byron de la sala de interrogatorios y le llevé a la celda donde estaba. Y por el camino, intenté ganarme su confianza. Tienes que hablar a su nivel. No puedes usar un tono condescendiente, sino ponerte a su nivel. A veces es fácil, otras no, pero cuando lo consigues funciona muy bien. El agente intenta establecer una conexión personal con el joven. Le dije que tendría que aceptar las consecuencias de lo que había hecho. Él se detuvo. Me miró. Bajó la cabeza unos segundos. Volvió a levantarla. Y nunca olvidaré lo que dijo. Iré al infierno por esto. Y entonces lo soltó todo. Byron admite que iba a ir a Ontario a matar a Bruce Ferman y le pidió a Evan que le acompañara para ayudarle con el plan. Busqué a otra persona. Alguien con quien estaba bastante unido hace un par de años y con el que habíamos bromeado sobre hacernos los duros y sobre si podríamos quitarle la vida a alguien, si seríamos capaces. ¿Cómo sería esa descarga de adrenalina? Había gente que quizá lo hacía solo por la emoción. Y queríamos saber qué se sentía.
Le encontré y me dijo que estaba dispuesto a hacerlo. Byron iba a entrar en el garaje con una llave que habrían dejado bajo el porche. Cuando Bruce entrara en el garaje, Byron iba a estrangularle con un trozo de cuerda de piano que había comprado el día antes. Lo que pasó en realidad fue que Byron se quedó petrificado cuando el señor Ferman entró y fue incapaz de hacerlo. Así que el delincuente juvenil con el que estaba descolgó la llave Stilson de la pared y le aporreó en la cabeza hasta matarle. Fue una escena muy sangrienta. Salí de allí y se había caído junto a la bicicleta. Le di una patada y luego otras dos bastante fuertes en las costillas. Estaba muy excitado. Creo que ya había muerto. Después, huyeron atravesando varios jardines hasta donde estaba el coche en el que se fugaron. La historia de Evan concuerda en gran parte con la de Byron, excepto que cada chico culpa al otro del golpe mortal. Byron explica que, por mucho que lo intente, es incapaz de cometer un asesinato. Al menos directamente. Durante el interrogatorio, Byron también me informó de que estuvo allí un mes antes para matar al señor Ferman, pero que fue incapaz, que no podía hacerlo solo. Necesitaba que le ayudara a alguien. Así que volvió a la Columbia Británica y convenció al delincuente juvenil para que volviera con él y le ayudara. Byron se justificaba explicando que el señor Ferman estaba haciendo daño a su abuela y él la quería mucho. Así que para él solo se estaba deshaciendo del hombre que la estaba hiriendo. Byron les ha dado a los investigadores una descripción, paso a paso, de los acontecimientos de la noche en que Bruce Ferman murió. Pero aún le queda un elemento clave por revelar. Dice que el plan del asesinato a sueldo no se les ocurrió ni a él ni a Evan. En realidad, lo planeó y organizó todo otra persona. Alguien que se ha estado ocultando a la vista de todos. Byron Gateby, el nieto de Margaret Benage, confiesa haber participado en el asesinato premeditado de Bruce Ferman. Pero niega que él o la persona a la que pagó, Evan, hayan planeado u organizado la intriga. Mi madre había dicho claramente que no le sabría mal si Bruce desaparecía de la faz de la tierra. Pensé que era posible. Conocía a algunas personas que podrían encargarse. Entonces, 2 meses antes, se me ocurrió que yo podría hacerlo. Yo me ocuparía de ello de algún modo. Solo tenía que ser un atraco que había salido mal. Byron declaró que su madre, Elizabeth, le persuadió para que matara a Bruce Ferman porque estaba manipulando a su abuela, que ésta tenía los nervios destrozados, su economía estaba fatal y había intentado suicidarse. Su madre les proporcionó una habitación de motel, les llevó comida, los monos y los guantes que debían llevar, y también les facilitó un plan general de cómo debían cometer el asesinato aquella noche. Después del asesinato, Byron y Evan van en coche hasta las cataratas del Niágara. Aparcan en las inmediaciones del restaurante y Elizabeth ve por la ventana que han vuelto, así que sale del restaurante y va a verles. Mi madre vino y me preguntó si estaba bien. Me abrazó y me dijo que me quería. Y me preguntó si ya estaba hecho. Disculpa, ¿quién preguntó? Mi madre preguntó si estaba hecho. Bien. Preguntó si estaba muerto. Y solo dije que ya no volvería a molestar a la abuela. Vale. Basándose en la confesión de Byron,
El cerco policial se estrecha sobre Elizabeth. Le informé de que estaba detenida por asesinato y no opuso resistencia. Le eché un vistazo a la mesa de la cocina y la guía telefónica estaba abierta en la página de los abogados y había un círculo alrededor de uno de ellos. Así que ella sabía lo que iba a pasar. Diría que Elizabeth cree que es muy lista, más lista que los demás. Es una manipuladora, sabe mentir y creo que pensó que no la pillaría. Elizabeth ha engañado a su hijo, de tan solo 18 años, para que cometa un asesinato. ¿Qué madre haría que su hijo participara en un homicidio? Elizabeth le dice a la policía que Byron actuó por su cuenta y que incluso fue él quien contrató a Evan. Ahora la policía ha detenido a 3 personas y cada una de ellas culpa a las otras del asesinato de Bruce Ferman. Mientras se preparan los casos para el juicio, uno de los 3 acusados cambia de parecer. Primero nos ocupamos del delincuente juvenil que estaba acusado de asesinato en primer grado como adulto, ya que el incidente ocurrió cuando casi había cumplido los 18 años. Fuimos hasta el Tribunal Supremo de Ontario, donde nos confirmaron que se le juzgaría como adulto, por los cargos de asesinato en primer grado. Siempre tuvimos claro que él se declararía culpable de asesinato en primer grado como delincuente juvenil. Ahora Evan está dispuesto a hacer un trato. Dirá la verdad si le juzgan como menor y le imponen una pena más corta. Decidió declararse culpable de asesinato en primer grado como delincuente juvenil y asumir la responsabilidad de sus actos. Y, en efecto, eso es lo que hizo. Dio un paso al frente y dio una versión verídica de su implicación en el homicidio. Evan confiesa que fue uno de los que mataron a Bruce Ferman. Le condenan a solo 6 años. La pena máxima que se le puede imponer a un menor en Canadá. A Byron se le acusa de conspiración para cometer un asesinato y ahora a su madre la acusan de homicidio en primer grado. Así que Byron y el delincuente juvenil serán testigos en un juicio contra Elizabeth Gatenby. Ahora los investigadores centran su atención en Elizabeth. Pero tras muchas horas de interrogatorio, no confiesa nada. ¿Qué clase de persona le haría algo así? No lo sé, no lo sé. Digamos que no ha sido un accidente. ¿Quién querría hacerle daño? En fin, estoy segura de que hay mucha gente que querría hacerle daño, pero no sabría... No me explico que alguien de verdad le hiciera algo. ¿Entiende lo que quiero decir? Me pregunto qué clase de persona haría algo así. Hubo veces en que se me pasaba por la cabeza que podría retorcerle el pescuezo, pero eso no significa que fuera a hacerlo. O sea, Bruce... Para mí, Bruce no valía nada. Era una sanguijuela. Un paria. Basándose en las confesiones de Byron y Evan, Elizabeth Gatenby es declarada culpable de asesinato en primer grado. Elizabeth intentaba ayudar a mi padre y a Margaret. Estaba en su casa, intermediando entre ellos. Y cuando la acusaron del asesinato, no me lo podía creer. Ella era la que intentaba ayudar. Y no podía creer que le hubiera hecho eso a mi padre. Lo planeó todo, pero no estuvo allí. Así que conseguir una condena por asesinato en primer grado fue un gran logro. Estoy muy contenta. Condenan a Elizabeth a cadena perpetua, sin posibilidad de obtener libertad condicional durante 25 años.
y condenan a su hijo Byron a 6 años. El hijo de Bruce vivirá con lo que hicieron durante el resto de su vida. Creo que no lloré a mi padre hasta después del juicio por asesinato. Y tardé tanto tiempo porque todo fue muy intenso. Por las reuniones con la policía y los abogados. Simplemente me llevó un tiempo asumir lo ocurrido. Es tan triste que alguien pueda hacerle algo así a otra persona. Sé que era mi padre, pero me cuesta creer que alguien pueda matar a una persona sin ningún remordimiento. El caso ya está cerrado, y algunos dicen que se ha hecho justicia. Otros se preguntan si alguien con un papel fundamental en la trama quedó impune. En mi opinión, Margaret tuvo algo que ver. El dinero para organizar el asesinato tuvo que venir de algún sitio. Fue muy caro. Y ni Elizabeth ni Byron tenían dinero. Hubo transferencias de Margaret a Inglaterra que no pudimos rastrear. Y cada vez que abordaba el tema con Byron, cuando éste confesó, nada más mencionar a su abuela, se cerraba en banda. Aprovechaba cuando estaba más comunicativo para tratar ese tema y hablar de ella, pero entonces él no soltaba prenda. En mi opinión, si juntas todas las circunstancias, ella tuvo algo que ver. ¿Y qué pasó con el dinero de Bruce? Había un testamento que me dejaba como testamentario de su patrimonio. Y no lograron encontrarlo. Desapareció tras la muerte de mi padre. Resulta que Margaret encontró un testamento que se había hecho antes, en el que ella era la testamentaria y mi padre se lo dejaba todo.